El tema de introducción, amados, para el tema de hoy, lo encontramos en Colosenses, capítulo 1, el versículo 21, donde la palabra de Dios dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es un tema, amados, el de la mente, tan de suma importancia, que la Escritura afirma que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no se ha reconciliado por medio de la sangre del Cordero, es para Dios un extraño y un enemigo. Y lo maravilloso es que la Biblia recalca que esa enemistad está en la mente del hombre, que por supuesto está habituado a hacer malas obras, pero que tú y yo, por la misericordia de Dios, ya hoy estamos reconciliados con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a hacer una oración. Amado Padre precioso, gracias te damos en esta hermosa hora por el privilegio que nos concedes una vez más de acercarnos a tu preciosa palabra. Oro para que tú, mi Señor, a través del Espíritu Santo nos guíes, ilumines y abras nuestro entendimiento, nos des palabra de sabiduría, palabra de ciencia y entendimiento para comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. El tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he llamado los estados de la mente. Y por supuesto que todos son bienvenidos. Como ya les dije, amados, el tema es, o lo he llamado, los estados de la mente. Y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Donde la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este texto, amados, nos enseña que Dios tiene la capacidad de poner a prueba la mente del hombre. Y además nos muestra que Él tiene el poder para escudriñar aún lo más profundo de nuestra mente, aún aquellas áreas de nuestra mente que son totalmente desconocidas para nosotros. Dicen los científicos que el ser humano promedio utiliza el 20 o el 25% únicamente de su cerebro. Y es obvio que hay tantas cosas en nuestra mente que desconocemos, que lo maravilloso es que Dios nos está diciendo que Él sí conoce todo, aún lo profundo de nuestro corazón, es decir, de nuestra mente, es decir, de nuestros pensamientos. Siendo así, mis amados, es nuestro deber identificar el estado de nuestra mente en esta hora.
Porque si bien Dios se toma el tiempo determinado para estudiar y analizar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros razonamientos, nuestra memoria, nuestras imaginaciones, cuánto más nosotros debemos de tomar en serio este asunto. Porque nuestro Dios escudriña nuestra mente y emitirá un resultado y nos dará de acuerdo al estado en que nuestra mente se encuentre. Digámoslo en otras palabras, Dios, de acuerdo al resultado de su minucioso examen, emitirá un juicio para darnos a cada uno de nosotros según el camino que hayamos escogido. Esto implica que, además de analizar las intenciones y los motivos de una persona para realizar una obra especial, la persona será recompensada o será galardonada de acuerdo a su intención, de acuerdo a sus motivos, de acuerdo a sus pensamientos. Las palabras que se utilizan en la Biblia para prueba son en el hebreo bakhan, como ustedes pueden ver en la ilustración, que significa poner a prueba. Pero para escudriñar, la palabra hebrea es hakar, que significa penetrar hasta lo más profundo, examinar íntimamente, explorar eficazmente. Esto entonces, amados, nos permite concluir que Dios puede penetrar hasta lo más profundo de nuestra mente, explorando cada área y capacidad, hasta examinar lo más profundo e íntimo de los pensamientos y de los deseos que hay en nuestro corazón. Por supuesto entonces que esto nos invita hoy a tener en cuenta el papel tan importante que juegan mis pensamientos y mis intenciones, ya que Dios recompensará mi obra y la tuya, la de todos, cuando hacemos algo para Él de acuerdo a la intención con la cual lo estamos haciendo. Y esto es verdaderamente de suma importancia para ti y para mí. Entonces, la mente tiene estados. Y de acuerdo a la Biblia, hay por lo menos 7 estados que el apóstol Pablo plasmó en sus diferentes epístolas, los cuales quiero en esta hora identificar y explicar. De ahí que en el tema anterior hicimos una revisión de los versículos del Nuevo Testamento donde aparece la palabra mente. Y lo hicimos con un propósito que hoy vamos a desarrollar, para darnos cuenta lo importante que es que nos quede claro a cada uno de nosotros ese tipo de estados mentales a quienes el Espíritu Santo a través de Pablo les da un nombre de acuerdo a su perfil, a su contenido y a sus características. Los diferentes estados de la mente, como vemos en la ilustración, son: número 1, la mente carnal; 2, la mente corrompida; 3, la mente entenebrecida; 4, la mente vana; 5, la mente cauterizada; 6, la mente reprobada; y 7,
la mente espiritual de cada uno. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desarrollar este cuadro que tenemos en la pantalla. Y comenzamos número 1 con la mente carnal. Para eso vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6. Vamos a leer juntos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra carne en griego es sarx. Y el adjetivo que se utiliza en estos versículos es sárquicos, como podemos ver en la parte inferior. Y es importante, amados, la definición de esta palabra para que podamos tener un mayor entendimiento en el tema que vamos a tratar. Aquí la palabra sárquico significa posesión de la naturaleza de la carne. Es decir, estar controlado por los apetitos animales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Son los que piensan en las cosas de la carne. Una mente carnal entonces es aquella que piensa, que se ocupa y que medita en los deseos de su naturaleza corrompida y caída, siendo por supuesto gobernado por sus apetitos, por sus malos deseos y no por el Espíritu de Dios y por supuesto mucho menos por el Espíritu del hombre. Una persona que tiene esta mentalidad siempre tendrá como prioridad en sus pensamientos satisfacer sus demandas, sus deseos, antes que hacer la voluntad de Dios. Cuando la Escritura afirma que el ocuparse de la carne es muerte, tiene que ver con el hombre con este tipo de mentalidad, que emplea su tiempo y sus capacidades mentales para sus designios, para sus propios pensamientos, para sus propios deseos, o en otras palabras, para hacer su propia voluntad. Número 2. La mente corrompida. Vemos Tito, capítulo 1, el versículo 15. Por favor, acompáñenme. Tito 1, verso 15. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra corrompido significa descompuesto, infectado, corrupto, contaminado, podrido, apestoso. Cosa tremenda, amados. Porque la mente corrompida entonces es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Ese tipo de mente es similar y comparada a la del incrédulo o el inconverso. Podríamos decir de otra manera que es cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamientos carnales y muy pocos o ninguno
de pensamientos del espíritu, de pensamientos espirituales en una persona. Número 3, está la mente entenebrecida. Y vamos a mirar Efesios, el capítulo 4, versos 17 y 19. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La palabra entenebrecido en el griego es, como vemos en la parte inferior, escotizo, que significa privar de luz, oscurecer. Y esto implica, por consiguiente, amados, que la mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa de conocimiento de Dios. Es el producto de la falta de iluminación de la palabra en un ser humano. Y es por eso que el apóstol Pablo da la razón por la cual esa mente está entenebrecida y nos dice que es por la ignorancia que en ellos hay. Una de las características de esas personas es que poseen una situación tan grave que perdieron por completo la vergüenza. Se entregaron a la inmoralidad y no se satisfacen ni se cansan de ello. Cometen toda clase de inmundicia sin importarles para nada su situación. Pues dice la palabra que esas personas perdieron toda sensibilidad. Eso quiere decir que dejaron de sentir dolor por el pecado y por eso están completamente endurecidos en su corazón. Ese tipo, hermanos, de mentalidad no tiene freno a la hora de satisfacer sus demandas. Es el tipo de persona que no siente dolor por lo que comete y por lo que hace, contra Dios o también contra su prójimo. Número 4, la mente vana. Está ahí en el versículo 17. Leí todos los 3 textos para hacer un cuadro general, pero miremos lo que dice el verso 17 de Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El término utilizado aquí es en el griego, como ven en la parte inferior, mataiotes, que tiene el significado de falta de propósito. Es la característica de sentirse inútil y vacío. Es la característica de un hombre que no tiene la iluminación del Espíritu de Dios y que constantemente todo lo que hace lo frustra, no lo satisface, no lo hace feliz, porque esencialmente se entrega a cosas que no tienen ningún valor, cosas carentes de realidad. Y ese estado conduce a una persona a una completa necedad. Conduce a una persona a la obstinación, a la terquedad, trayendo como resultado un caos total
en sus vidas. Pero número 5, también nos habla el apóstol de la mente cauterizada. Y está en Primera de Timoteo, vamos a leerlo juntos. Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 2. Donde la palabra de Dios dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. El término griego lo podemos leer ahí, es cauterizado, que indica una conciencia endurecida, que está marcada como con un hierro candente y que por ende se encuentra destinado a actuar de esa manera, y que evidentemente para esa persona ya no hay marcha atrás. Según el apóstol dice de ellos en Efesios 4:19, leamos lo que el apóstol dice, 4:19, Efesios 4:19, dice lo siguiente: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con hambre, con deseo, toda clase de impurezas. Así, mis amados, quienes están en ese estado moral, ya perdieron toda sensibilidad hasta el punto de que en ese tipo de mentes se aleja por completo la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda intervenir, pueda redarguirlos o conducirlos a la verdad. Y esto es una verdadera tragedia. Porque lo más tremendo es que estas personas están conscientes del estado en que se encuentran. Y lo más fuerte, amados, es que este tipo de personas llegan a ese extremo habiendo sido conocedores de la verdad. La número 6 es la mente reprobada de Romanos 1:28. Romanos 1:28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra reprobada es del griego adokinos, que significa no soportando la prueba, perdón. Por tanto, como no pasan la prueba, son rechazados. Y ese rechazo se aplica en Isaías 1:22, donde la palabra de Dios dice: tu plata se ha convertido en escorias, para referirse a un metal. Pero en el Nuevo Testamento se le aplica a las personas. Y la mente entonces reprobada es aquella que ha sido puesta a prueba por parte de Dios, pero que no pasó la prueba, o no soportó la prueba, y por no pasar la prueba o no soportarla, fue categóricamente rechazada. Una de las características de una mente reprobada es que están atestados de toda maldad. Las principales fortalezas de una mente reprobada son la avaricia, la perversidad y la depravación. Es así, mis amados, como para este tipo de mentes. Y tengo que invitarlos a que miremos, hermanos, la palabra del Señor. Pues la Biblia nos muestra que evidentemente en el capítulo 13 de Apocalipsis
Este tipo de mentes hace referencia específica a la marca de la bestia o el 666. Sobre eso no me voy a detener mucho porque yo tengo un tema grabado que tú lo puedes escudriñar. Pero, sin embargo, veamos Apocalipsis 13, versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Esta marca, a más de ser un chip o quién sabe cómo irá a ser en la frente o en las manos de los hombres que se quedan para la tribulación, marca en nuestros días espiritualmente el carácter terrible de muchos hombres que hoy habitan sobre este planeta Tierra. Y ese contar el número de la bestia, tú y yo lo podemos hacer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 y 4. Leamos desde el 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es una palabra profética escrita por el apóstol Pablo antes de su sacrificio, antes del año 70, en el primer siglo de la era cristiana. Y vaticina tiempos peligrosos, que es lo que estamos viviendo hoy por todas partes. Y da la razón, verso 2, porque habrá, y aquí quiero que miremos la imagen que me acompaña en la pantalla, porque ahí es donde el 666 está plenamente identificado. Por eso dice que hay sabiduría y que se puede contar el número. Y dice, número 1, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros 2, vanagloriosos 3, soberbios 4, blasfemos 5, desobedientes a los padres 6. Ahí encontramos el primer 6 del 666. En la segunda hilera volvemos a contar: ingratos 1, impíos 2, sin afecto natural 3, implacables 4, calumniadores 5, intemperantes 6. Y en la última fila, el último 6, que dice crueles 1, aborrecedores de lo bueno 2, traidores 3, impetuosos 4, infatuados 5, amadores de los deleites más que de Dios 6. Estos versículos que muestran el final de estos tiempos hablan de la condición de muchos seres humanos con este tipo de mente sobre la tierra. Y como ustedes ven en el versículo 5, lo más tremendo es que pueden estar dentro de una congregación local, pueden aún ser ministros de una congregación local. Pues dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Amados, la mente reprobada es aquella que después de haber sido escudriñada y probada por Dios, fue descalificada por causa de haber llegado a un estado mental tan lamentable que aún su conciencia también está cauterizada. Cuando Dios desaprueba la condición mental de un individuo, es porque ve que ya en tal condición no hay nada que hacer y no hay nada favorable que Dios pueda encontrar en esa persona. Y como consecuencia de haber rechazado la gracia de Dios. Finalmente, hablemos de la mente espiritual número 7, que está ahí de nuevo en Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es sencillo definirlo, porque entonces podemos concluir que la mente espiritual es aquella que piensa, medita y utiliza todas sus capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios y para la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios obviamente están íntimamente ligadas con la palabra. Y cuando estudiamos, amados, escudriñamos, meditamos en la palabra de Dios a diario, nos encontraremos entonces ocupados, pensando en las cosas del Espíritu de Dios. Y por eso que eso ocupará otro tema más adelante. Pero a manera de resumen puedo decirles que el resultado de vivir, hermanos, en esta condición espiritual, de amar la palabra, de escudriñarla, de llenarnos de esa palabra, de vivir esa palabra, de meditar constantemente en esta palabra, trae como consecuencia número 1, vida y paz de Dios. Número 2, entendimiento en el propósito de Dios, expresado a través de su palabra. Número 3, es el resultado de estar continuamente meditando en la palabra del Señor y se vuelve, amados, como en mi caso, una costumbre, una adicción. Yo soy adicto a estudiar las Escrituras. Y me gozo sobremanera haciéndolo. Y soy un hombre bendecido por Dios en todas las áreas de mi vida, mis amados. Porque la consecuencia de esto, número 4, es poseer sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a repetirlo. Número 1, vida y paz de Dios. Número 2, entendimiento del propósito de Dios en su palabra. Número 3, es el resultado de estar continuamente meditando en la palabra del Señor y se vuelve una adicción para el creyente. Una muy buena adicción. Y número 4, como resultado poseemos sabiduría e inteligencia espiritual. La mente, mis amados, del hombre espiritual está bajo el control y el dominio del espíritu del hombre y, por supuesto, del Espíritu Santo de Dios que mora a plenitud en nuestro espíritu. De la misma manera, mis amados, como resultado del que posee la mente espiritual, es que en su vida diaria presenta un modo de proceder muy particular que encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 y que vamos a leer capítulo 5 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. 3 cosas que son para mí como individuo: amor, gozo y paz. Es el fruto del Espíritu, que es uno solo, pero son 9 cosas. Para mí, amor, gozo y paz. Pero continúa diciendo el verso 22: paciencia, benignidad y bondad, que es lo que mi prójimo espera de mí y espera de ti. Y mi Dios, ¿qué espera de nosotros? Espera fe, mansedumbre y templanza. Y dice el apóstol: contra tales cosas no hay ley. Así que, mis amados, por supuesto todo esto es extenso, pero
concluyamos en esta hora lo que hemos visto hasta este momento, que nos invita para que tú y yo hoy hagamos una reflexión, nos hagamos una pregunta con valor eterno y respondamos con absoluta transparencia, seamos francos y genuinos y verdaderos con nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿qué clase de mente es la que a mí, de lo que acabamos de ver, me identifica? Obviamente, amados, solamente tú y yo tenemos la respuesta. Y debemos orar para que el Señor entonces, a través del inmenso amor que nos tiene, a través de su Hijo, nos guíe, para que juntos podamos hacer realidad en nuestras vidas el tema trascendental de ser hombres y mujeres verdaderamente espirituales. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos estás concediendo el privilegio de poder entender muchísimas cosas, de escuchar del Espíritu Santo verdades maravillosas que traspasan nuestro entendimiento y nuestro conocimiento para conducirnos a una vida de abundancia, de bendición, de libertad en el Espíritu, a una vida en la que como reyes y sacerdotes podamos vivir en gozo, en paz, en libertad, en bendición, en medio de un mundo maligno y perverso. Y en donde, por supuesto, ninguna de las cosas que nos rodea nos puede tocar. Pues el hombre espiritual en Cristo es un hombre y una mujer intocable. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Y amén. Mis amados, muchas gracias una vez más por el tiempo que tú empleas para ver estos videos. Espero que este ministerio sea de profunda bendición para tu vida. Y con la ayuda del Señor, aquí no hemos terminado. Continuaremos escudriñando lo que el Señor tiene para decirnos acerca de la mente humana. Que el Señor les continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.